¿qué es la espiritualidad? ¿Y por qué es tan importante conocer lo que es la espiritualidad? Y siempre es importante ubicar por qué es importante justamente hablar de este tema, no solo porque es importante la espiritualidad, que lo vamos a ver en minutos, sino que tenemos que ponerlos un segundo la mirada sobre nuestra realidad, sobre nuestro entorno, y creo que salta así muy rápidamente que vivimos en un mundo, sobre todo los adultos, pero esto está llegando cada vez a más cantidad de edades, donde el estrés está muy presente, donde los vacíos existenciales están a la orden del día, donde las crisis de sentido, donde la desconexión interna o de uno mismo está muy, muy presente, muy extendida, en pos de una conexión externa o una conexión con la tecnología y demás, en un contexto donde no es muy difícil buscar y encontrar caos, encontrar desorden, encontrar falta de dirección a nivel general, a nivel individual, mucha incertidumbre en todos lados, ¿no? Y los que somos de Argentina sabemos que esto está en el clima 365 días al año: incertidumbre, caos, impaciencia, crisis. Y ante todo esto hay una receta, hay un camino, hay formas, maneras que se engloban, que tienen milenios y que siempre han sido gestadas, desarrolladas para dar respuesta ante estos problemas que estamos hablando, ¿no? En un contexto donde la gente, insisto, no se conoce, ansía mucho la paz interior, desea mucho generar su vida, desea mucho ser feliz, desea mucho desarrollarse plenamente, y los que somos terapeutas holísticos, que por cierto ayer me contaron que fue el día, quienes trabajan con personas, quienes atienden personas, y cualquier persona en general, sobre todo, hemos visto mucha demanda del 2020 para acá, por obvias razones que ni siquiera hace falta que las mencione, que amplificaron enormemente la búsqueda de paz en las personas, la búsqueda de paz interna, la búsqueda de calma, la búsqueda de tranquilidad, ¿no? Venimos de años que son extremadamente caóticos y todavía astrológicamente tiene para 1 o 2 años más esto. Así que en este contexto se vuelve extremadamente importante hablar de la espiritualidad, porque, como veremos hoy, tiene mucho para decir y mucho para aportar sobre esto. Así que bien, quien no me conoce, mi nombre es Adrián Manuel. Yo ya hace 8 años, voy a cumplir en un par de meses 8 años acompañando personas desde diferentes disciplinas. Empecé como muchos con el Reiki, después mi primer gran experiencia, y todavía sigue siendo mi primer amor en el camino holístico, fue la terapia de regresión, la terapia regresiva, donde me permitió conectar con experiencias muy profundas de mi alma, y hasta el otro día más o menos hacía una cuenta para chequear, llevo recordado más de 100 vidas pasadas, así que mi alma ya hace rato que está por acá dando vueltas, aprendiendo en este hermoso planeta. Y luego después, bueno, con cosmovisiones, recorridos chamánicos, registros akáshicos, muchas cosas que he recorrido me dieron como una experiencia muy, muy amplia en cuanto a lo que es la espiritualidad, o al menos me permitió formar un concepto y una experiencia, un criterio muy propio que hoy se los voy a compartir. Así que bien, como les dije, me voy a remontar, si me permiten, voy a contar una historia personal de hace básicamente 10, 12 años. A ver, déjemos un chequeo rápido. Sí, más o menos fueron hace 11, 12 años. Yo estaba en un contexto de mi vida, como les decía antes, caótico, estresante. Trabajaba en una estación de servicio, básicamente trabajaba 9 días por semana. El franco era el único momento del día, el único momento de la semana en el que podía respirar algo de paz, y esa paz se traducía en dormir 15 horas porque no daba más del cansancio entre estudio y trabajo. Y no estaba obviamente contento con mi vida, no estaba contento con mi trabajo, no estaba contento con las cosas que me estaban pasando, por más que yo creía que estaba yendo hacia mis objetivos. No tardé mucho tiempo en darme cuenta que estos objetivos no los puse yo, sino me los había puesto la sociedad, el contexto en el que me movía y demás. Hasta que un día tuve que tomar una decisión que en ese momento no parecía tan importante, como con el tiempo cobré dimensión. Básicamente sacrifiqué lo que eran mis vacaciones, que yo tenía pensado, ya venía ahorrando todo el año una plata X, no me acuerdo cuánto era, pero para irme de vacaciones, que en ese momento era el tercer año consecutivo que tenía vacaciones esa empresa. Las vacaciones era como, si el franco era el día de la semana donde voy a descansar, las vacaciones era el momento del año donde me voy a desconectar de todo esto que no me está gustando, me es estresante. Entonces, se presentaban las vacaciones como un momento de gran evasión. La decisión fue la siguiente: en vez de gastarme esta plata en un viaje, voy a gastarme la plata, y voy a invertir esta plata, en ese momento lo pensaba como un gasto, en un retiro espiritual que tenía dos opciones: quedarme 2 días o quedarme 7.
No me acuerdo cuánto salió ese retiro, pero sé que salió varios miles de dólares, 2, 3 mil dólares me parece que en ese momento había salido tranquilamente, que era lo mismo que estar 10, 15 días en el sur en ese momento, pero no voy a tomar conciencia de todo lo que me iba a aportar ese seminario, ese retiro a mi vida, y puntualmente quiero hacer foco en una frase que un compañero de ese seminario me compartió, cuando en uno de los recreos yo le comparto, che, qué lindo todo esto, pero bueno, qué sé yo, estas cosas son como un lujo, estas cosas son para unos pocos. Esos momentos en los que el universo te pone a alguien enfrente para escucharte, reflejarte lo que estás diciendo y aportarte algo diferente que depende de uno tomarlo o no. Esa persona en ese momento me dijo una frase que hoy en día es una de mis afirmaciones favoritas, de mis comprensiones más lindas y que más atesoro y que se las quiero compartir, porque me la iba a encontrar años después en otro curso haciendo y comprendiendo quién fue que lo dijo. Esta frase es de Teilhard de Chardin, que es un francés, o era un francés, y la frase quizás ya la han escuchado, dice, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, o sea, no sos vos un humano viviendo un retiro, sino que sos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Cuando me dijo esas frases, como les contaba en la masterclass anterior, son esas frases que te sacuden, te mueven los cimientos y que hay partes de tu mente que dicen, wow, 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 no termino de entender esto, pero creo que hay algo muy profundo acá de fondo. Así que permitime que te explique por qué esto es enorme. Porque el primer sacudón, y que después obviamente yo lo seguí hablando con este muchacho, porque a ver, ¿qué me estás queriendo dar a entender? ¿Qué me estás diciendo? Todas las charlas me llevaban a comprender que, a diferencia de como yo creía en ese momento, la espiritualidad no es algo que era un plus para cierta gente, algo para unos pocos que nacían con eso, un capricho o una moda de las clases altas, una cuestión propia de los, como se dice hoy en día, los hippies, ¿no? Y todas esas cuestiones que en ese momento yo me había comprado todo el paquete, ¿no? Y creía que, bueno, me voy a dar un lujo, una experiencia espiritual para ver qué onda. Y me di cuenta que no, que yo había atravesado sin darme cuenta una puerta que, como todo viaje espiritual, solo tiene camino de ida, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué aprendí yo a partir de esa frase? ¿Qué aprendí a partir de tomar esa semilla que fue esa afirmación y regarla? Aprendí que la espiritualidad es un arte, es una práctica continua de conectar con la esencia más profunda de cada persona, de conectar con el mundo interior de cada persona. Es un recorrido, es un camino que nos permite, como hablábamos en el encuentro anterior, expandir nuestra conciencia constantemente, aprendiendo a ver las cosas desde otro lado, que nos permite conectar con una coherencia entre lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos y algo superior. Lo que es superior no necesariamente tiene que estar afuera, porque todo camino espiritual que yo conozco pone de antemano siempre la mirada hacia adentro, te invita siempre a hacer un camino interior. Entonces, más allá de cualquier religión, más allá de cualquier culto, más allá de cualquier cuestión un poquito más organizada, la espiritualidad se presenta como un puente entre lo que vemos y lo que no vemos, lo invisible y lo visible, entre todo lo exterior y lo interior. Y en un mundo que está extremadamente enfocado en lo exterior, se vuelve muy, muy importante que logremos conectar con nuestro interior. ¿Cómo está hasta ahora? ¿Va siendo claro? Ahí voy viendo que se va sumando mucha gente, veo, reconozco así, que son gente que se suma, alumnas, consultantes, amigos, colegas. ¿Va siendo claro hasta ahora? Porque después de comprender esto, que la espiritualidad te va a ayudar tarde o temprano a que comprendas quién sos, a que recuerdes quién sos, a que entiendas tu lugar en este planeta, tu lugar en este mundo, tu lugar en el lugar en el que estás, y que, como si fuera poco, todo eso va a desencadenar en que vas a desarrollar de una forma u otra las capacidades y la comprensión para realizar y construir tu propia vida. Esto es enorme, entonces puede ser muy confuso, pero en realidad es bastante simple. Y para eso te quiero compartir 5 claves, 5 cuestiones muy puntuales que te van a ayudar a comprender la espiritualidad. Y lo primero y principal, y que ya ese retiro me lo aportó y todas las experiencias, justamente experiencias, de ese día hasta la fecha me lo siguen confirmando, es que la espiritualidad no pasa por el lado de las creencias. La espiritualidad no pone el foco en las creencias y te vas a dar cuenta que las creencias incluso van a ser muy cuestionadas dentro de tu propio camino. ¿Por qué? Porque el foco está puesto en la vivencia, en lo que pasás por el cuerpo,
en lo que llegás a experimentar, en lo que llegás a vivenciar justamente. Es por eso que no alcanza con leer, no alcanza con escuchar, no alcanza con creer lo que otros te dicen, lo que otros cuentan, lo que otros hablan, sino que es importante, es necesario, es, te diría, hasta innegociable que lo pases por tu cuerpo. Por eso los grandes mentores, los grandes guías siempre ponen el foco en, si te comparten algo, llévalo a la experiencia. Ahora aplícalo vos, ahora vivilo, no me creas, vivilo y después me contás qué pasa. Entonces, primer punto clave, no pasa por creencias, sino que pasa por vivencias. Si tenés esto claro, hay muchas cosas que se van a empezar a despejar. Obviamente cada punto de esto podemos hacer un mundo. Yo quiero poner en claro cada uno de estos principios, cada una de estas claves, porque sé que van a estar respondiendo muchas dudas que todos tenemos al iniciar o al estar un tiempo transitando un camino espiritual. Así que avanzamos. La espiritualidad, como siguiente punto clave, es un camino que te va a llevar, de una forma u otra, a que trasciendas tu identidad. A que trasciendas lo que conocemos como el ego, lo que conocemos como el yo, lo que conocemos como el conjunto de condicionamientos. Todo aquello que te contaron, que te dijeron o que vos armaste, que sos vos. Que te gusta, lo que no te gusta, lo que podés, lo que no podés, lo que es posible, lo que no es posible. De una forma u otra, un camino espiritual te va a llevar a que te des cuenta de que sos mucho más grande que eso, que tenés muchas más capacidades de las que imaginás, que sos infinitamente más grande, más sabio, más poderoso, más luminoso de lo que te podés imaginar. Y a través de el cruce, el atravesar límites, atravesar dificultades, te lo va a estar mostrando una y otra vez un camino espiritual. Entonces, quienes tienen un poquito más de información y comprenden que desde la infancia que nos bombardean todo el tiempo con etiquetas, con creencias, con formas de ver la vida, con cosas para obedecer, con mandatos, con lealtades y muchos otros conceptos que vamos descubriendo y que son importantes de descubrir, la espiritualidad una y otra vez te va a poner enfrente a través de experiencias, volviendo a lo anterior, vivencias, que te van a hacer cuestionar justamente quién crees que sos, qué crees que sos capaz de hacer, qué crees que mereces. Todo eso va a estar en tela de juicio, ¿para qué? Para que justamente lo trasciendas. Así que bien, esa va a ser la segunda clave. Y de acá se desprenden muchas cuestiones, ¿no? Dije, ¿cómo me voy a morder la lengua para no estar hablando una hora de cada una? Pero de acá se va a desprender, por ejemplo, la idea de que, como muchas veces me han escuchado hablar mis consultantes, mis alumnas, mis alumnos, que la espiritualidad no es un camino color de rosa, porque si te va a llevar a trascender limitaciones, identidades, etiquetas, creencias limitantes, no va a ser todo necesariamente de una forma amorosa, liviana y extremadamente fluida. Muchas veces requiere tensión, requiere conflicto, requiere crisis, y cada una de ellas esconde siempre una oportunidad de crecer. Así que bien, como decíamos en el encuentro anterior y avanzamos hacia el tercer punto, la espiritualidad se presenta como el camino madre a través del cual desarrollar la conciencia. Acá voy a hacer gala de un poquito más de tecnicismo. Si algo no se entiende, hagan una pregunta y al final la podré responder. Que eso que somos, mucho más grande que nuestro cuerpo, mucho más grande que nuestra identidad, mucho más grande que nuestra comprensión de quiénes somos, esa porción del todo, esa porción de la divinidad que está viviendo una experiencia humana justamente, está acá para desarrollarse, está acá para evolucionar. Y la espiritualidad se transforma en el camino en el que logra ese cometido, hablando de todo lo anterior, a través de vivencias, a través de aprendizajes, a través de superar conflictos, obstáculos, crisis, a través de resolver problemas en lo externo que no son más que reflejos de lo interno. Entonces, como les contaba en el encuentro anterior, no se puede resolver nada de todo esto desde el mismo nivel de conciencia con el que se genera. Entonces, el camino espiritual es el campo de acción, el campo de entrenamiento, en el que esas situaciones se van a presentar. ¿Para qué? Para que las trascendamos. Es un camino de expansión de conciencia la espiritualidad. Si comprendemos eso, estamos abriéndole las puertas a amigarnos, a recibir todas las cuestiones que van a venir propias de un camino espiritual. Conflictos, peleas, separaciones, crisis, transformaciones. Todo eso es parte de un camino espiritual y tiene mucho sentido. La gente y me pasó, y yo fui el primero en caer en esto, que es más, veía hace muy poco algunos memes que decían, voy a entrar en un camino espiritual para que toda mi vida sea mucho más fácil. Va a ser más fácil, ¿no? Y el maestro le dice,
No. Al principio no, y en muchos tramos no, porque justamente son esas dificultades las que van a estar buscando, ocultando el propósito de que tenés que crecer, tenés que ir más allá para que esa dificultad deje de ser una dificultad o la logres disolver. Entonces es un camino de expansión de conciencia, con todo lo que trae, lo bueno y lo malo según tu identidad. Así que, ¿soy claro? Vamos tres, hacemos una más y pasamos ya a la última. Y esto es clave, clave. Ojalá pudiera viajar al pasado, me estaría ahorrando procesos, y decirle a Adrián que estaba en ese momento y contarle, che, mirá, la espiritualidad no es algo que haces los domingos a la mañana, no es algo que haces los martes a la mañana, no se va a reducir a una práctica en específico, a una dieta en específico, a unas afirmaciones en específico o a un tipo de ropa. La espiritualidad es algo que impregna cada aspecto de tu vida. De hecho, desde la metafísica comprendemos esto de que todo lo espiritual es la causa de todo lo que vemos en el mundo material. Entonces, vivimos en una cultura que es extremadamente materialista y que viene hace siglos alejándose de todo lo espiritual. De ahí toda esta cuestión que decía al principio, las crisis de identidad, las crisis de sentido, los vacíos existenciales, las tendencias al consumismo y al conectarnos con las tecnologías. Aclaro que nada de esto que estoy diciendo está mal. El tema es, el problema aparece cuando, imagínate que vos tenés mucha sed y yo te doy un plato de comida. Imagina al revés, tenés mucho hambre y yo te doy un vaso de agua. El problema es cuando se busca afuera algo que no va a estar afuera, eso que necesitas desarrollar, gestionar, cultivar, para satisfacer esa necesidad, para resolver, para llenarte en todo caso. Entonces, todo lo que sucede en tu vida, toda manifestación humana, toda experiencia humana, está incluida dentro de lo que es una comprensión espiritual. No hay nada que esté por fuera de lo espiritual. Lo espiritual impregna todo. Entonces, ese Adrián que no lo entendía, no lo veía, creía, como les dije al principio, que esto era cosa de, bueno, qué sé yo, en ese momento decía, esto lo hacen los chetos, esto lo hacen los ricos, esto lo hacen los budistas, yo no tengo tiempo para ser espiritual. Mucha gente que llega a nosotros, llega a los cursos, llega a las cuestiones y dice, claro, mi familia no lo entiende, mi familia no cree, mi familia no pasa por todo esto. Fíjense que con lo que te estoy comportando, ya te estoy dando material para que vos lo puedas entender en vos y puedas formular una respuesta, así como yo les compartía a mi familia, le compartía a amigos que no lo entendían. Es decir, no hay nada que esté por fuera de lo espiritual. Y cuando vos te parás desde un camino espiritual, abrís tu concepción a entender todo desde un lado diferente. Y eso no te aleja de lo material, te hace vivirlo de una forma distinta. Yo no es que dejé de comer, no es que dejé de jugar al fútbol, no es que dejé de ver un partido de fútbol, no es que dejé de viajar, no es que dejé de pagar, no sé, impuestos o cuotas, lo que sea, sino que ahora todo está, ¿cómo sería? Permisible sería, todo está latente o es posible que yo lo pueda vivir de un lado diferente. Te explota la cabeza, pero se empieza a ver las cosas de otro punto de vista, otra perspectiva. Totalmente. Este mensaje que tiene ya un ratito, totalmente, exactamente eso. Y por último, quinto punto clave para que comprendas la espiritualidad, y esto es para mí es una de las más importantes por todos los errores o desvíos que se desprenden de no tener claro esto. No existe un solo camino. Si bien podemos hablar de la espiritualidad como un camino, tiene infinitas expresiones. Y vamos a ver que esta cuestión de fijarse en un camino no es algo propio de la espiritualidad, sino que es algo propio de todo lo que se ha transformado en institución a raíz de la espiritualidad. Entonces, no existe un solo camino porque cada conciencia es el viaje mismo. Cada ser, cada alma es el viaje mismo. Entonces, no hay un solo camino. Cuando caemos en esto de que no, si no haces yoga no sos espiritual, si no meditas no sos espiritual, si no comes carozos de aceituna solamente los sábados a las 3 de la tarde, no sos espiritual. Entonces, cuando caemos en caminos muy concretos, muy puntuales, y lo reducimos a prácticas en específico, y es esto y nada más que esto, estamos limitando enormemente lo que es una expresión espiritual. Entonces, consejo por el lado esto, el camino es uno solo, las expresiones son infinitas, y va a depender de cada persona y de cada punto dentro del proceso de cada persona, qué le resuena, qué es lo que necesita. Yo en su momento necesité empezar por el lado del Reiki, como mucha gente que conozco, y conozco hoy en día gente que, para mi criterio, expresan niveles de evolución muy altos y no saben lo que es el Reiki. Y nunca hicieron un curso y le preguntás y no tienen ni idea de lo que es el Reiki. Entonces, no hay un solo camino, hay multitud, infinidad para que sea más correcto,
de caminos y cada alma verá si le resuena o no en cada contexto. De ahí la importancia después de escuchar esa voz interna que te dice, es por acá, no es por acá, esto ahora no, porque a veces no significa que no sea un no, es un no ahora. No querés hacer una constelación, no, deja, estoy ahora con flores de Bach, no estoy ahora para constelaciones. Y quizás un año después la persona necesita hacer tremendo proceso, constelaciones de por medio. Así que bien, no hay un solo camino, o si lo querés ver de otra forma, hay un gran camino que tiene infinidad de expresiones. Hay personas que van a necesitar a través del cuerpo, hay personas que van a necesitar a través del arte, hay personas que van a necesitar a través de la energía, hay personas que van a necesitar algún tipo de práctica más meditativa, hay gente que conecta después con disciplinas de un lado, disciplinas del otro. Lo importante es que cada una de esas cosas, cada una de esas manifestaciones, a la persona que lo está recorriendo le aporte algo, le nutra en algo, le ayuda a conectar en algo. A veces incluso la experiencia es necesaria para saber lo que no querés, lo que no necesitas, por dónde no, y también es válido. Así que bien, si alguna vez sentiste vos que hay algo más allá de lo que ves, que hay algo más allá de lo material, que la vida tiene un propósito mayor, que la lógica no te alcanza para responder preguntas que tenés de vos, de tu vida, de lo que viviste, de lo que no viviste, si intuís que la espiritualidad es como un camino o se presenta como una oportunidad y una posibilidad en la que esto no se trata de escapar del mundo, sino de aprender a vivirlo, como decía una compañera hace un rato, desde un nivel de conciencia más elevado. Seguí escuchando porque esto se vuelve cada vez más importante. Porque con lo que vimos hasta ahora, si nos detenemos ahí, podemos tener algunos problemillas. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura y somos todos los que estamos en Argentina, y bueno, no sé si hablar por todos, pero en la gran mayoría de los casos, al menos yo no conozco familias con una tradición y una enseñanza espiritual, pero sí conozco muchísimos casos de tradiciones y de enseñanzas más religiosas. Y a mí me ayudó mucho en su momento a separar, discernir, diferenciar cuestiones claves de lo que es una religión en un sentido general y de lo que es un camino espiritual. Porque entiendo que, y me ha tocado encontrarme con mucha gente que se aleja de lo espiritual por malas experiencias con lo religioso. Y no son lo mismo. Esta cuestión de igualarlas o de asociarlas aleja a mucha gente de conectar con su ser interior. Entonces, si bien es un tema obviamente sensible, quiero dejar en concreto 3 diferencias que a mí me han aportado mucho y que las sigo transmitiendo, y a la gente cuando las aplican saben y se notan que funciona. ¿Por qué? Porque allá donde la espiritualidad, como les decía, tiene el foco puesto en la experiencia personal, la religión es una derivación más institucionalizada, más organizada, más colectiva de cosas que vaya uno a saber según cada religión de dónde vienen, pero que tiene una estructura y una organización más humana. Entonces, incluso muchas veces dejan de lado la experiencia o enaltecen experiencias de terceros, y uno tiene que limitarse a conectar con experiencias de terceros. Y hay muy poco espacio, muy poco campo, muy poco foco, muy poco contexto generado para que cada uno viva su experiencia. Y si lo es, tiene que estar conectada con determinados parámetros. Entonces, la espiritualidad no es eso. Por eso hay mucha gente, y yo también me alejé, tuve varios años antes de empezar mi camino espiritual, por todas las experiencias que había vivido a nivel religioso. Entonces, no es lo mismo, es diferente, y este es el primer punto. Todo se enfoca en una experiencia personal. En segundo lugar, así como las que yo conozco al menos, las religiones se presentan como un medio en donde te van a aportar la verdad revelada, y vos tenés que conocerla, tenés que creerla o tenés que asumirla. La espiritualidad genera contextos, medios, para que cada uno encuentre su verdad. Su verdad en el momento en el que la conecta, en el momento de su vida, en la etapa evolutiva en la que está y la que está necesitando en ese momento. Entonces, así como entendemos en metafísica que en el plano de la tercera dimensión toda verdad es una media de verdad, es decir, toda verdad está condicionada y limitada al punto de vista al estar en un plano polar, no hay una verdad absoluta en este plano, y las verdades hay que conectarlas desde el interior. Entonces, es un camino que te va a llevar a encontrar tus respuestas, tus verdades a lo que estás viviendo. ¿Cuál es la verdad más importante, más coherente, más expansiva para este momento de tu vida? De ahí que los que venimos hace años transitando
camino espiritual, hemos transitado por varias verdades, hemos transitado por varias experiencias que defendíamos como la verdad y que nos eran importantes en ese punto. Y que al tiempo podemos incluso ir para el otro lado o podemos trascenderlas o podemos darnos cuenta que era algo que necesitábamos vivir. Y a mayor experiencia, a mayor comprensión, esto se vive cada vez más livianamente. Es decir, esas transformaciones, así como para la oruga es verdad que no puede volar, para la mariposa después es una verdad que sí puede volar. Y no, la única diferencia es el estado de conciencia y la transformación que cada una tuvo que pasar. Entonces, así donde la religión, en resumen, suele ponerte la verdad como algo ya establecido y que tenés que asumir, la espiritualidad te invita a que vos encuentres tus propias verdades y a través de la experiencia individual, como decíamos anteriormente, a través de la experiencia personal, de la vivencia directa, podés o no sintonizar con verdades a los que otros hemos llegado, por ejemplo. Así que bien, la espiritualidad tiene que ver con la libertad y lo religioso tiene que ver con el control. Bueno, ese sería uno de los motivos que a criterio de muchos dieron como origen a por qué se estructuraron las religiones, los intereses que habían de por medio. Limitan el camino, limitan la esencia, es cuestionar la verdad. Bien, avanzamos hacia la tercera justamente y que hablamos de que la espiritualidad es flexible y está en constante evolución por el hecho de que su propósito mismo es la evolución de los seres. Entonces, las formas van a cambiar, los contextos van a cambiar, las experiencias van a cambiar. No es lo mismo la espiritualidad actualmente que hace 100 años, que hace 1000 años, allá donde las religiones se van a mostrar más rígidas, las religiones se van a mostrar más dogmáticas y históricamente toda religión va a tender a tener crisis y a tener problemas por la rigidización que cada una de por sí tiene a través del paso del tiempo. Entonces, la espiritualidad habla más de justamente una expresión auténtica de cada uno y por ende va a tender a ser flexible, allá donde las religiones van a tender a ser más rígidas. Así que comprender estas tres cosas te va a vos seguramente y tenerlas claro para aportárselas a la gente cercana les va a ayudar a muchos a liberarse de esos condicionamientos y de esas ideas limitantes, erróneas si querés, que los alejan de vivir una experiencia más plena, más en contacto con la espiritualidad. ¿Tengo gente espiritual escuchando esto? ¿Hay gente que se considera que está en un camino espiritual? ¿Hay gente que le gustaría desarrollar más su lado espiritual, su ser espiritual? ¿Qué dicen? Compartime ahí si es una, si es la otra. Porque depende cuál sea tu respuesta, quiero aportarte algo más, que son justamente 5 razones para cultivar la espiritualidad en tu vida y que a mí me han ayudado a no solo reforzar todo lo que hago desde hace años, sino que también, y esto es algo que mucha gente me lo trae, alumnos, a consultantes, como un problema, obviamente es cómo transmiten eso a su gente cercana que quizás no está en la misma sintonía o que quizás todavía no llegaron a las experiencias por las cuales van a buscar o interiorizarse en alguna forma o alguna expresión de espiritualidad. Entonces, muy cortito y al pie, el primer motivo para desarrollar, para cultivar, para encontrar formas de expresión de la espiritualidad en cada uno es por el aporte de claridad y de propósito. Creo que esto es algo por lo que mucha gente llega a desarrollar un camino espiritual. Fue uno de los principales motivos por los cuales yo empecé a recorrer un camino espiritual. Claro, tenía en mi cabeza, perdón la palabra, un quilombo. Estaba hiper confundido y a medida que más avanzaba, cuando a mirada de los demás parecía que yo tenía claro todo a mi alrededor, el trabajo, un buen trabajo, una pareja, estudio, todo lo que se esperaba de mí, internamente yo me decía, no tengo idea dónde estoy yendo, no me hace sentido nada de todo esto. Así que bien, un gran motivo para desarrollar la espiritualidad es que vas a conectar con una claridad y un propósito, y que acá la clave es que esa claridad y ese propósito no va a venir de afuera, no porque venga de afuera esté mal, pero no va a venir desde tu propia fuente, desde tus propias raíces. Entonces, va a ser algo que va a tener mucha claridad, mucha potencia para vos. Y te va a brindar maneras muy fiables de encontrar respuestas, de encontrar dirección, de saber plantarte y saber utilizar las fuerzas que vienen de afuera a tu favor, si hay algo de afuera que te quiere decir para dónde ir, qué hacer, qué no hacer y demás. A su vez, otro motivo muy importante para desarrollar la espiritualidad
es que te va a dar herramientas, te va a ayudar a generar comprensiones, te va a ayudar a generar cambios de conciencia para sanar heridas, sanar limitaciones, sanar patrones repetitivos, sanar experiencias que se pueden volver constantes en tu vida. ¿Alguien de acá tiene algo de eso? ¿Alguien de acá reconoce que tiene limitaciones, que tiene bloqueos, que tiene patrones repetitivos que no puede soltar, que no puede trascender? Déjame contarte que en un camino espiritual es inevitable que te los encuentres, es inevitable que de una forma u otra los tengas que afrontar, los tengas que resolver porque están justamente limitando la mayor expresión de tu ser. Así que bien, si esto te parece poco, déjame contarte que la tercera razón es que te va a desarrollar y te va a ayudar a mejorar tu bienestar, a reducir el estrés, algo que está tan presente hoy en día. Por el lado de la meditación como una práctica que se comprende también como espiritual, por más que hoy en día está cada vez más presente en ambientes académicos, científicos, por el lado de técnicas como el Reiki, los masajes holísticos, bueno, muchas manifestaciones, formas nomás, que te van a ayudar a conectar y a desarrollar los niveles de energía, los niveles de paz, de calma. Yo hoy en día tengo en mi vida un nivel de paz, un nivel de calma, un nivel de tranquilidad que hace 8 años no hubiese imaginado, no creía, no concebía como posible. Entonces, cuando uno deja de estar peleándose constantemente con el mundo exterior, porque ese mundo exterior te está reflejando todas las batallas internas, todos los conflictos internos, inevitablemente en nuestro foro interno, en nuestra fuente, somos paz. E incluso ahí, lo que puede pasar, y lo hablaba hace un tiempo hace muy pocos, unos días con una colega, es que llegado en ese punto de paz, es que uno decide directamente ir a buscar las batallas que le van a generar mayor expansión, mayor crecimiento. Entonces, una persona que no está en un camino espiritual quiere alejarse de todo lo que es conflicto, quiere alejarse de todo lo que es caos, quiere alejarse de todo lo que es problema. Y una persona que ya está en ese camino espiritual desde una base de paz, va a buscar esos problemas porque sabe que son el medio para seguir evolucionando y seguir creciendo. Lo he visto en muchas personas, lo vengo experimentando ya hace un rato en mi vida, decir, bueno, estoy demasiado en paz, voy a ir a buscar esos problemas que una parte mía quisiera seguir evitando, pero otra parte mía me dice, ya estás listo, es por ahí, hay que resolver y transitar eso. Así que bien, para mucha gente que esto es lo que también les interesa mucho y la espiritualidad te lo pone al alcance de tu mano, es la capacidad la capacidad de aumentar tu capacidad justamente de manifestar, de construir, de diseñar la vida que querés, de plasmar tus sueños, de cumplir tus proyectos. Esto es algo, dígame una persona que no le pueda interesar esto. Dígame una persona que a mí no me interesa saber cómo mejorar mi vida, no me interesa saber cómo crear mi realidad, no me interesa saber cómo generar cambios, cumplir mis sueños. Entonces, un camino espiritual te pone al alcance de esto, porque está todo conectado. Por más que yo ahora estoy hablando de 5 puntos, están todos interconectados. Bien, entonces, aprender a trabajar con tu energía, aprender a gestionar tus pensamientos, aprender a escuchar y gestionar tus palabras, aprender a ser uno, dueño, amo y señor, ama y señora de su voluntad para transformarlo en acción, son los pilares que la metafísica y tantas tradiciones espirituales nos enseñaron que son los pilares con los cuales nosotros construimos la realidad. Entonces, el camino espiritual no te va a privar de desarrollar eso. Por eso es importantísimo que comprendas que transitar un camino espiritual es una gran forma de mejorar tu vida. Y esto es una gran respuesta que le puedes dar a una persona. ¿Quieren que haga algún día un vivo de eso? Creo que me gustaría mucho hablar de eso, de cómo conversar con familiares y amigos que no están en un camino espiritual o que no están haciendo prácticas espirituales o que no comprenden las decisiones que estás tomando. Entonces, decirle a una persona que está ahí, vos, que esto, que lo otro, que estás haciendo, esas cosas raras que haces vos, decirle, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes que llegó un momento de mi vida en el que me di cuenta que hacía cosas que no me gustaban y me di cuenta que las respuestas estaban adentro mío? Entonces me cansé de buscar afuera y encontré prácticas donde yo encuentro la respuesta dentro mío y me ayuda a estar mejor. ¿Qué persona en su sano juicio te va a cuestionar algo que a vos te hace estar mejor y que encima no jode a nadie? Aún así, si bien hay un montón de respuestas, podemos hacer una clase específicamente de eso. También saben acá las que veo que están por ahí, las que van a escuchar esto, saben que la mejor respuesta es tu vida, justamente.
cuando cuando ven que estás mejor, cuando ven que estás creciendo, cuando ven que reaccionas diferente, cuando ven que estás cambiado, que es un cambio para mejor, no hay mejor respuesta que eso. Pero bueno, avanzamos hacia la quinta, ya estamos finalizando. Y esto es importantísimo, importantísima. Quinto motivo por el cual cultivar un camino espiritual, por el cual desarrollar la espiritualidad, y una compañera hace un rato lo decía, es porque la espiritualidad te pone al servicio de encontrar las herramientas, de tener las herramientas para afrontar y en todo caso resolver todo tipo de problemas. Yo sé que estoy diciendo esto y puede ser sensible, puede incluso hasta caer mal y me hago cargo. En su momento, si a mí me decían eso hace varios años, yo me hubiese enojado. Es más, creo que más de una vez me enojé con algunas cosas que escuché. Pero la espiritualidad es un camino que te da herramientas y te invita constantemente a comprender que los problemas no existen en el mundo exterior, sino que existen en la comprensión del ser que está viendo eso y etiquetándolo como un problema. Y así como venimos hablando desde el encuentro anterior, que no se puede resolver algo desde el mismo nivel de conciencia, vos no podés resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que generó y que entiende eso como un problema. Entonces, ahí está el trasfondo que te invita a ser más, expandir tu conciencia para que eso deje de ser justamente un problema. Y en todo caso de afrontar una complicación, de afrontar un desafío, de afrontar un problema, que vos salgas expandido, salgas habiendo crecido de esa situación y que como resultado generes mayor paz interna, mayor confianza, mayor autoestima, cosas que veníamos hablando anteriormente, pero que en definitiva no es más que mayor comprensión de la realidad. Entonces, cosas que en su momento yo ni me imaginaba que un camino espiritual da respuestas para quien se anima a recorrerlas y a transitarlas y a afrontarlas para resolverlas, me las he encontrado. Cuestiones como traiciones, cuestiones como mentiras, cuestiones tales como la muerte. Acá hay varias alumnas que he visto que han hecho conmigo el año pasado la edición del seminario de Resignificando la Muerte. A mí me ha ayudado mucho. Cuestiones como comprender situaciones en tu vida que han pasado, dolorosas, no dolorosas, que no se dieron, que se dieron, ilusiones. Ante cualquier problema que te puedas imaginar, la espiritualidad y un camino espiritual te brinda herramientas, comprensiones, formas, caminos a recorrer para que le puedas dar respuesta, le puedas dar solución o en todo caso le puedas dar una resignificación para que te des cuenta de que no había tal problema. Entonces, ahí está, Irene. Sí, excelente seminario, genial, sí, fue hermoso y me estoy conteniendo este año no repetirlo porque tengo pensado dar otro en esa época, pero bueno, es hermoso, es un tema hermoso y es uno de esos temas que transforman justamente, que son tan necesarios, resignificar nuestra comprensión o qué nos dice un camino espiritual de lo que entendemos como muerte. Así que bien, entonces quinto paso es para cultivar, quinto motivo para cultivar un camino espiritual es que durante el camino espiritual vas a encontrar herramientas, comprensiones, principios, maneras, formas de lidiar con cualquier problema que se te ocurra. ¿Vas a venir acá a aprender a, qué sé yo, a cambiar una lamparita? No necesariamente. Vas a aprender principios atemporales para resolver los problemas que a vos se te estén presentando. Así que bien, estamos llegando al final, así que déjame compartirte de forma muy simple el resumen de lo que vimos hasta acá hoy. En primer lugar, la espiritualidad no es igual a la religión. Son dos cosas diferentes en los que la religión, la espiritualidad a modo de resumen, es un camino que pone el foco en la vivencia y en la experiencia directa y en encontrar tu verdad para ese momento que estás transitando y como consecuencia generar mayor nivel de autoconocimiento. La religión va a tender a darte una verdad ya revelada externa a la que vas a tener que creer en el mejor de los casos y si tenés algún tipo de experiencia tiene que más o menos encajar con esa verdad externa. De ahí que no se puedan cuestionar, no se puedan hacer preguntas, no se pueda ir en contra de eso. En segundo lugar, la espiritualidad es un camino que te va a conectar de una forma u otra con tu mundo interior para que comprendas el mundo exterior, que no es más que consecuencia de ese mundo interior, y que puedas, en definitiva, cada vez más y mejor crear tu vida, crear tu realidad. Así que bien, y por último, cultivar la espiritualidad te ayuda a mejorar tu vida en todos los aspectos y en todos los niveles. No hay un área, no hay un aspecto,
no hay una actividad humana que escape o que esté por fuera de lo espiritual. Lo espiritual engloba, impregna y trasciende al mismo tiempo a todo lo que te puedas imaginar. Trabajo, actividades, formas, conductas, maneras, todo está englobado dentro de lo espiritual. Entonces, como te decía al principio, esta frase que me la guardé en el corazón y años después me la encontré en un curso cuando estudié a este gran hombre que justamente fue un jesuita que hizo trabajos espirituales dentro de una religión y tuvo muchísimos problemas al respecto. No somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, hice un retiro, tuve una sesión, leí un libro espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, con todo lo que la experiencia humana nos posibilita. Así que bien, ¿cómo podés cultivar vos tu camino espiritual? Como te dije, hay millones de formas. Lo importante es que vos encuentres las que te sean correctas, las que te aporten, las que te sumen en el momento en el que estás transitando. Pero bueno, de antemano, las que suelen presentarse como muy compatibles para mucha gente son la meditación, los registros akáshicos, las regresiones, el reiki, todas las tradiciones y las prácticas que bien derivan de culturas chamánicas, las constelaciones hoy en día. Si bien hay muchas cosas como el yoga que se lo ha intentado como reducir a su cuestión más física, a su cuestión más biológica, cada una de esas prácticas tiene un origen espiritual y tiene una connotación más espiritual. Y me he encontrado con lugares y con personas que han separado mucho una práctica. Por ejemplo, trabajé en su momento con un terapeuta en regresiones que solo lo había encuadrado en la técnica y no nada más que eso, pero la misma técnica de una forma u otra te conecta con tu mundo interior. He trabajado con personas se reconocían totalmente anti-espirituales, no creían en nada, no le parecía nada y creía que esto todo era ciencia y que se limitaba a lo científico. Y enfrente mío, en la camilla, han cerrado los ojos y han vivido experiencias donde su alma les mostró es esto, es esto, es esto, por esto, por esto, por esto. Entonces se vieron justamente, como todos los que les contaba anteriormente, tuvieron que confrontar sus límites, sus comprensiones, sus identidades y darse cuenta de que, por más que tenían 35 años, una vida hecha, un trabajo, hijos, todo eso no era más que una expresión y más que una vivencia de ese ser espiritual que estaba viviendo esa vida. Así que bien, si todo esto te resonó, te quiero invitar a que me compartas en los comentarios, me cuentes, sobre todo en los comentarios cuando lo publique, porque no va a quedar guardado, cuál es el mayor desafío que tengas a nivel espiritual, así quizás con eso podamos después armar una masterclass. Un camino espiritual no está exento de desafíos, nos pasan muchas cosas, nos atraviesan muchas cosas, y si puedo crear algo que les ayude a comprender, entender y resolver problemas típicos de un camino espiritual, bienvenido sea. Así que por favor compartime qué desafíos tuviste, qué desafíos estás teniendo con respecto a tu camino espiritual. Si te gustaría que más personas entiendan la importancia de la espiritualidad y estas claves que te compartí hoy, si las consideras valiosas, te voy a agradecer de antemano que se las compartas a alguien a quien le pueda resonar, a quien le pueda gustar. Tengan en cuenta que esto va a estar guardado a partir de ahora por 24 horas más, así que las pueden ver las veces que quieran, las pueden compartir las veces que quieran y hacerme saber cualquier cosa que les pueda servir con respecto a lo espiritual. No me digan cómo cambiar un foquito porque no creo que haga una masterclass de eso, pero bueno, cualquier cuestión que se desprenda de lo espiritual, de lo holístico, de las temáticas que yo más he compartido y más transmito, el reiki, el chamanismo, las regresiones y demás, bienvenido sea. Así que bueno, ¿les gustó? ¿Les aportó? Tenía muchas ganas de esta masterclass, así que ojalá que sí. A mí me encantó darla. Les mando un abrazo enorme. Va a quedar guardada por 24 horas más, así que véanla, compártanla, comenten. Y bueno, que tengan hermosa noche, hermosa semana. Nos vemos el próximo martes con una clase nueva, quizás con un tema totalmente nuevo. Así que abrazo grande.